Romanos capítulo 14, estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas y vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante, que es el versículo 23. Yo lo voy a leer y sígueme con tu vista ahí en tu Biblia. Romanos 14, del 13 al 23. Dice así: Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Vamos a orar. Amado Señor, visítanos en esta tarde. Que tu Espíritu Santo sea en cada corazón aquí en esta silla, Señor, en cada alma. Háblanos. Aquí está tu siervo, Señor. Usa al predicador de parte tuya para que hable de parte tuya tu mensaje. Y estamos delante de ti, Señor, predicando tu mensaje. Eso nos llena de temor, un temor reverente. Háblanos, Espíritu Santo, a través de tu palabra para poder enfocarnos en lo nuestro, para no hacer tropezar por cosas secundarias a nuestros hermanos. Y bríndanos la sabiduría, el temor necesario para poder caminar y avanzar en esta vida cristiana piadosamente y a fuego lento. Tú no llevas prisa. Enséñanos eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No seas tropezadero. Romanos capítulo 14 del versículo 13 al 23. Va a aparecer en pantalla el versículo y también creo que va a aparecer una imagen, si es que la tenemos. ¿Sí? Ahí está. Hay algunos que le ponen el pie a otros para que se caigan. De hecho, hay un dicho entre mexicanos para con los mexicanos que me choca, ¿no? En donde había una historia en donde estaban recogiendo sapos, ¿sí?, en un lago, y había tres naciones diferentes. No voy a poner nombres para no exaltar a una, porque aquí hay 5 naciones representadas, pero estaban 3 naciones, ¿no? Los X, Y y los mexicanos. Entonces, los de X ponían a sus sapos o a sus ranas en sus botes. 1, 2, 3, y ahí lo dejaban. Luego el otro también recolectaba, y los ponía, ¿no? Y el mexicano andaba ahí batallando y los ponía y los echaba a otro, y luego se volteaba y le ponía una tapa. Los otros se le quedan viendo y dicen: ¿qué haces? ¿Por qué los tapas? Y el otro, excusando, dice: es que si no los tapo, los sapos mexicanos se me escapan y uno se aplasta al otro. ¿Eso será cierto? No lo sé, pero hay ese dicho por ahí diciéndose de que los mexicanos se ponen el pie para hacer tropezar a su igual. ¿Qué es eso comparado con el reino de los cielos? Tú y yo ya pertenecemos a una nacionalidad en específico.
tenemos una nueva nacionalidad que es de Cristo, en el reino de los cielos. Por lo tanto, tu identidad va a determinar tu actividad. Pero todavía hay muchos hermanos en las iglesias cristianas que le ponen una trampa a su hermano para que no prospere. Con que ya consiguió un prometido, pues se lo voy a bajar. Con que ya le está yendo mucho mejor en su trabajo, pues voy a hablar mal de él en la iglesia para que hablen con su jefe y lo desciendan. No, ya está sirviendo. Uy, no, el pastor no se sabe este chisme calientito. Se lo voy a decir, ¿para qué? Pues para que no lo pongan a servir. Ser un tropezadero a otros hermanos cristianos. Esa es la advertencia de Dios para con nosotros el día de hoy. Y ahora podré decir, no, es que eso sucede en otras iglesias, en otras naciones. No. Ahorita, gracias a Dios, en el tamaño en el que estamos, Dios nos está permitiendo echar buenos cimientos para que tú y yo podamos ser una comunidad de creyentes que podamos impulsar a los demás, en específico a la nueva generación, a ellos. Ya, porque hay unos viejos lobos de mar que ya, árbol que nace torcido, y bueno, ya se va a jubilar. Está bien, pero hay mucha juventud que necesita ser impulsada por ti. Pastor, pero es que usted no sabe y es que no cumple y es que 1 Timoteo 3 y las características. ¿Y? ¿No estabas tú y yo así? ¿Y alguien tuvo misericordia y gracia de ti y te dio una oportunidad para servir? No seas tropezadero, tú en lo tuyo. Versículo 13 dice, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Y ahí está, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. ¿Sabes? Es bien fácil juzgar. Y uno podría decir, no, pastor, ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado durante 2 semanas, pero ¿sabes qué? Yo juzgué a mi papá esta semana por algo que él no hizo bien. A mi papá de sangre, ¿sí? Y lo señalé. Pero yo no me había dado cuenta en el momento, hasta que Dios me lo reveló. Y lo juzgué. Y mi papá tendría que estar haciendo esto, y a veces por eso no quiero hablar, y no quiero entrometerme en su vida. Y ahí tienes a un Eric batallando con un juicio. Algunos dirían, ten cuidado con juzgar a los demás cuando señalas con un dedo a otro, porque hay otros 3 señalándote a ti. No nos juzguemos, porque ni tú ni yo tenemos todo el contexto de lo que le sucede a las personas. Ni tú ni yo somos omniscientes para saber por qué hizo eso a tal persona. Ni siquiera nuestro juicio está motivado por la santidad de Dios, en la mayoría de las veces. ¿Sabes por qué me indigné y enjuicié a mi papá? Porque yo fui ofendido. No me cruzó por la mente, es que mi papá ofendió en contra de la santidad de Dios. Por eso nuestro juicio no es certero. El único juez es Dios. Déjaselo a Dios y arrepintámonos de nuestros pecados. Y el juicio a nuestros hermanos, dice, los unos a los otros, es algo de lo que la iglesia cristiana batalla. Dejemos de enjuiciar. Entonces, ¿qué? Sino más bien decidan esto. Decidir. No dice si sientes, Cosi, si quieres. Te doy a elegir. No, Dios es muy certero. Y sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Qué interesante selección de palabras, porque no dice a tus vecinos inconversos, aquellos que no creen en Dios, a ellos, no. Eso sucede en las iglesias. Por eso, amada iglesia, decidamos no ser piedra de tropiezo, ser tropezadero para otros, incluso para nuestros propios hermanos. Dale, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Básicamente, 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra. ¿Sí? Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer si tenemos una mente renovada en Cristo Jesús. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta. Ok, no que no enjuiciara. No estamos enjuiciando a nadie.
Pero hay algunos momentos en los que se va a pedir un consejo. Y si tú tienes una autoridad para con tus hijos, o un pastor, o un líder espiritual en esta congregación, o en la iglesia de Dios, tiene que amonestar, reprender y exhortar con ciertas características, con mucha, y hago un sobreénfasis, con mucha, ¿qué? Paciencia. Y me detengo ahí un momento. Si a ti te encanta el don de amonestar, de exhortar. No, sí, pastor, yo creo que Dios me ha dado un don de exhortar. Póngame a mí a esos muchachos, van a ver lo que tienen que escuchar. Yo sí les voy a decir sus verdades, sin tapujos. No, porque algunos hermanos como que le dan vueltas y como que lo maquillan. Yo sí le voy a decir, ¿sabes qué? La Biblia es muy clara. Está bien, amonesta, como el árbitro a los jugadores, reprende o exhorta con mucha, ¿qué? Y la paciencia es algo que se tiene que ejercer. Si tú pretendes ir a exhortar, a amonestar o reprender a un hermano. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Mucha paciencia. Y la segunda característica es instrucción. Otras versiones dicen instrucción del Señor. Básicamente es con doctrina. No nada más con que, pienso que no deberías de hablar de esa manera, jovencito. Porque mis papás me enseñaron. Mi esposa debería de comportarse así porque es lo que hacían las esposas de... Y entonces no estamos amonestando, reprendiendo, exhortando, ni con paciencia, ni con instrucción o doctrina bíblica. Si tú crees que tienes el don de la exhortación o de ser consejero, conoce la Biblia. Nadie puede dar un consejo bíblico o ser un consejero bíblico si no conoce la Biblia. Si no, se va a salir con sus jaladas de, es que Primera de San Pueblo 2:3 dice que ayúdate que yo te ayudaré. No, el que madruga Dios lo ayuda, por eso te va re mal. Árbol torcido nunca da su vara ¿cómo dices? Bueno, ustedes me entienden. No, sí, ese versículo está ¿dónde? No. Esto va para padres, para madres, para consejeros, para líderes, para jóvenes que están también en alguna cuestión de autoridad, ¿sí? En tu trabajo, ¿sí? Conoce la Biblia. Por eso, Satanás no te va a presentar así como, te voy a dar $1,000,000 para que blasfemes contra Dios. Se te va a presentar con cualquier cosa que te mantenga distraído y alejado de la palabra de Dios. Y eso pueden ser videojuegos, trabajo, dinero, entretenimiento o redes sociales. John Piper en algún momento dijo, cuando lleguemos al cielo y rindamos cuentas delante de Dios y digamos, Señor, tuve tantos seguidores en redes sociales, Dios te va a decir, esta es una clara evidencia de que sí tuviste tiempo para buscarme, pero decidiste no hacerlo. En promedio, un joven, hay diferentes generaciones y etcétera, dura entre 4 a 6 horas en redes sociales. Lo puedes ver muy sencillo ahí en tu celular, como un reporte de cuánto tiempo has estado en la pantalla. Sin contar televisión, computador, en tu smartphone. 6 horas, un trabajo de medio tiempo. La intención aquí es de que tú y yo necesitamos exhortar con doctrina. Dale, por favor. Versículo 14, regresando a nuestro texto en Romanos, Dios dice, yo sé, no dice yo siento, yo pienso, yo considero, querida iglesia en Roma, no, dice, yo sé por inspiración divina y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima algo que es inmundo, para él lo es. Es una cuestión de conciencia. Para el que es inmundo, todo piensa que todo es del diablo. Y yo crecí en esa tendencia o en esa popularidad de pensamiento de no veas Pokémon porque es del diablo. No veas Los Simpson porque es del diablo. No vayas al cine porque es del diablo. No escuches a Marcus Witt porque es del diablo. Sus canciones al revés, ya sabes, todas esas cosas, ¿no? Y el asunto es que para el que es inmundo todo es, y entonces yo crecí pensando que todo era del diablo.
No bailes porque es del diablo. No tomes porque es del diablo. No fumes porque es del diablo. Ahora, mis padres me enseñaron eso. Yo amo a mis padres, honro a mis padres en ese sentido. Pero ¿sabes qué? Su enseñanza, bien o mal, lo que el Señor les permitió enseñarme a mí, su instrucción que el Señor me permitió, me mantuvieron lejos de ciertas cosas que hoy digo, qué bueno que mis padres me lo dijeron. Yo crecí hasta los 23 años y ya de ahí ya no soy más. Pero hasta los 23 años yo no había tomado ninguna gota de alcohol. Ninguna. Y te voy a abrir mi corazón porque mi motivación era porque algunos antecesores, ya sabes, ¿no? Fueron alcohólicos, destruyeron sus familias y yo salí perjudicado en todos esos vicios. Entonces mi convicción cuando yo estaba en el conservatorio en Guanajuato, me decían, vente amigo, que vamos a echarnos unas chelas, ¿no? Que unas aguas locas en el Cervantino y todo el asunto. Y yo le decía, no, ay, el aleluyo, ¿no? Ay, el muy santito. Ay, ¿a poco no ves porno? Ay, ¿a poco no fumas un churrito de mota? Estás en Guanajuato. Y yo decía, no. La intención es de que yo lo hice. Yo me abstuve por miedo y me abstuve por amor a mi reputación. ¿Qué van a decir de Eric, el que va a la iglesia? Mi convicción no fue pura. Hasta años después, yo creo que a los 30, hoy tengo 32, dije, no puedo vivir con ese, decidiendo basado en un temor o en un amor propio. Mi convicción entonces es no hacer esto porque quiero honrar a Dios, no por el temor a qué dirán. ¿Me explico? Y es ahí el punto de tensión en la iglesia de Roma, que algunos estaban peleándose en que los judíos contra los gentiles, que por qué toman alcohol, que por qué comen cerdo. Ahora imagínense todo ese punto de tensión. Nada es inmundo para el que lo considera que no es. Dale, por favor, 1 de Timoteo, por favor, 4:3, la Biblia dice, hay mucha gente, incluso en iglesias, y no se hable de fuera, que tú tienes que tener una convicción fuerte en Cristo y su palabra. Insisto, en su palabra. Porque algunos te van a decir, no. ¿Cómo que eso de una cervecita, pastor? ¿Cómo que eso de unos taquitos al pastor? ¿Cómo que eso de un tatuaje? Y algunos empiezan a condenar a diestra y siniestra y a poner etiquetas. Y la Biblia dice que esos prohibirán casarse. No, ya no te cases, eso ya pasó de moda. Lo de ahorita es unión libre, y si no te gusta pues te vas con otra, etcétera. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. No, pastor, yo no he sido tan radical, pero ¿qué tal juzgamos a aquellos que comen gluten? O a que les dan azúcar a sus hijos. Ay, madre insensible, que le da gluten y azúcar a sus hijos. Si no sabes, que no pasa nada. O no, es que nosotros somos de los que todo suplemento. No, es que nosotros somos todo orgánico. Algunos prohibirán y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Está chido, a mí me gusta comer bien. Yo quiero rendir ahora cuentas de mi cuerpo delante del Señor. No por una moda o no porque no, delante del Señor. Que Dios nos ha creado para con acción de gracias participen de ellos los que creen que han conocido la verdad. Vamos a enriquecer un poquito más en Hechos capítulo 10. Vete a tu Biblia ahí, por favor. Hechos capítulo 10. Uno de los discípulos tenía problemas con creerse superior a otros por lo que comía o no comía. Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice así, al día siguiente, bueno, ahí está Pedro en la ciudad, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a mediodía, ¿sí? O sea, con el sol a todo lo que daba, tuvo hambre y deseaba comer.
Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Ahora, la Biblia no está permitiendo el consumo de éxtasis como droga, sino es una sensación, ¿no? Como de, ¿cómo decirlo? Como euforia, como de visión con el Señor, ¿no? Entonces vino esto sobre él y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Versículo 12, había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. O sea, en este momento Pedro era un hebreo, era un judío, es decir, él se abstenía de comer cerdo y de algunos animales con pezuña hendida, como el camello, etcétera, etcétera, algunos animales como esos, y no combinaba carne con la leche, en fin. Entonces Pedro se consideraba como un fit de su época, alguien de buena alimentación religiosamente. Y entonces le vino esta palabra del Señor: interprétese. A ver, levántate, Pedro, mata y come. Interpretemos eso. ¿Tiene algún mensaje oculto así como? No, es muy claro, ¿no? Es muy sencillo. Mata y come. Bueno, no sé cómo tú has respondido delante de Dios cuando Dios te habla tan certeramente, pero veamos lo que Pedro contestó. Pero Pedro, aquí está un pero Pedro, el piedra, dijo: de ninguna manera, Señor. Uy, ¿qué onda con la contestación de Pedro? De ninguna manera, Señor. A ver, vamos a calmarnos. Si Pedro cree en Dios porque es judío, entonces ¿por qué le dice de ninguna manera? Y si cree que Dios es Señor, ¿por qué le está diciendo que no? Mejor, Pedro, ni digas que Dios es tu Señor y mejor obedece. ¿Me van siguiendo en eso? No sé qué tan menso estuvo Pedro o qué pantalones de Pedro para oponerse frente a la autoridad de Dios, pero yo le he enseñado algo a mis hijos. Hijos, con la autoridad no se juega. Con la autoridad no se juega. Y Pedro ahí está, vamos a ver qué pasa. Dice, pero Pedro, versículo 14, pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. ¿Sí? De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: mucha paciencia, checa eso. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. No hay evidencia de que Pedro haya obedecido. Me encanta porque la Biblia no fue inspirada por hombres, porque si no hubiera dicho: y Pablo obedeció rápido y a la primera y de buen gusto, con buen gusto. Es un hombre tan obstinado como tú y yo. La intención aquí es de que tú y yo necesitamos obedecerle a Dios y no ponernos nuestros caprichos para decir: es que mi hermano, yo no voy a hacer X o tal cosa porque mi religión me lo prohíbe. Si usted dice eso, no diga que viene a Horizonte, porque aquí usted ya está escuchando lo que Dios dice. ¿Vamos bien? Dale, por favor. Aunque tenga fe para hacer algo con una conciencia limpia, como Pedro, existe otro factor que he de tener y debemos de tener presente. En Cristo, iglesia, nada es inmundo en sí mismo o por sí mismo. Sin embargo, si un miembro de nuestra comunidad, entiéndase Horizonte Ciudad de México, cree que su conciencia le prohíbe comer esto o beber aquello, todos los miembros de la comunidad estamos llamados a darle más valor, ojo, al hecho de no impactar negativamente a ese hermano que a ejercer nuestra propia libertad. Exacto. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Es ahí en donde el cristiano tiene libertad de acción. La Biblia dice en 1 Corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. La intención es de que el cristiano también tiene que ponerse su cinturón de seguridad frente a la libertad. A mí no me importa, yo soy libre y voy a tomar y voy a comer lo que a mí se me pegue en gana.
Pero hay una ley muchísimo más alta, la del amor. El cristiano restringe, modera su libertad por amor al prójimo. Por amor al prójimo. Dale, por favor. Versículo 15 dice, ¿por qué? Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ¿sí? Ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Hubo una historia en una iglesia que hubo una convivencia, un convivio igual, así como nosotros vamos a tener en la noche mexicana. Y entonces un hermano muy alegre llevó una bebida muy alegre. Llevó una bebida muy alegre a la iglesia y después todos, hermano, y el pastor ya vio lo que trajo esa hermana y ahora no me está ofreciendo a mí también. Ya no andas conforme al amor si andas juzgándolo o juzgándola por lo que come o lo que bebe. Aquí en esta congregación tú y yo necesitamos poner algo por superior a mi libertad, la ley del amor. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Por qué? No destruyas con tu comida a aquel, o no le pongas tropiezo, no seas tropezadero a aquel que por quien Cristo murió. Cristo murió por él o por ella. Tú y yo no hicimos nada para ganar su salvación. ¿Qué derecho me otorgo para juzgarlo o juzgarla? No seas tropezadero, no seas piedra de tropiezo, dale por favor. Dice versículo 16 en Romanos 14, por tanto, no permitan, por lo anterior, por todo lo anterior, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. La intención es muy clara, ¿sí? Va a aparecer una explicación, dale por favor, ¿sí? ¿Qué dicen nuestras decisiones acerca de nuestra libertad? ¿Sí? Que nadie hable de lo que estamos haciendo, porque nuestras decisiones comunican mucho. Mateo 17, nuestro Jesús nos enseñó, porque ahí andaban algunos fariseos, algunos legalistas, doñas religiosas y don fariseos, diciéndole, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Ellos así al punto más pulcro de la ley, incluso cosas muy secundarias, terciarias y todo el asunto, y dice, ¿por qué no se lavan las manos? Y Jesús les contesta muy a la Cristo, dice, ¿por qué no sabes tú que lo contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque eso se va a la letrina, sino lo que sale de él es lo que contamina al hombre? Eso sí contamina, porque de adentro del corazón salen, y lo que ya hemos visto hace 15, 21 días, adulterio, fornicación, mentira, orgía, todo eso sale del corazón. Dale por favor. ¿Qué dicen nuestras decisiones? ¿Vivimos acorde al reino al que pertenecemos? ¿O seguimos cantando la canción mexicana y sigo siendo el rey? ¿O vivimos acorde al reino de Cristo? ¿Estás jugando ahí un juego de tronos contra Dios? Como Pedro diciéndole, de ninguna manera, Dios. Ay, no, es que tú no conoces Dios a ese hermanito, hasta absurdo me escucho diciendo eso. Es que tú no conoces Dios a ese hermanito, lo que me hizo. Dios conoce. Dios sí tiene todo el panorama completo. Él es eterno, omnisciente. Dale por favor. Versículo 17, regresando, porque el reino de Dios, y aquí está, bueno, y entonces ¿cómo viven aquellos que pertenecen al reino de Dios? ¿Cómo es esa vestimenta? ¿Cómo se comportan? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Si alguien quiere traer moronga de hoy en 8, está bien, nadie te va a juzgar por eso. Yo en lo personal, no, las vísceras y yo no somos uno mismo, entonces si te puedes abstener de eso por amor a tu pastor, estaría genial. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿qué es? 3 cosas, apúntale en tu libreta, por favor. 3 cosas de que el ciudadano del cielo tiene que tener en cuenta es justicia, paz y gozo. Contrario a aquellos hermanitas, doña religiosa y don fariseo, que están con su cara de ese hermano ya me las pagará. Y una cara de amargura. Oye, yo creo que hay que predicar el evangelio. Para nada, si no sabes quién soy yo,
el que plantea esta iglesia. Oye, pues dile a tu corazón que necesitas gozo. Porque el hermano que recibió a Cristo hace un mes tiene más gozo que tú. ¿Y qué sucede ahí? Hay otras hermanas que andan de criticonas, y que el esposo y que los hijos y porque yo no tengo, y criticando a otras hermanas. ¿Cuántos años tienes de cristiana, hermana? No, de 2 décadas. ¿Y por qué no tienes paz en tu vida? Dale, por favor. Es muy sencillo definir estos términos. Justicia es hacer lo correcto. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y justicia es hacer lo correcto. Tú, no el otro. Tú en lo tuyo. Justicia, hacer lo correcto. Paz, básicamente viene del verbo eirene, de donde viene nuestro nombre normal, Irene, ¿no? Como algunas abuelitas se llaman así, pero básicamente significa unir. Paz es unir. Gozo, deleite, o en el griego, calmo, o diría un meme, vamos a calmarnos. Calmo, del griego, koiné, ¿no? Justicia, paz y gozo son cualidades de alguien que tiene una nacionalidad del reino de Dios. ¿Vamos bien? Vamos a seguir porque esto se está poniendo bueno. Dale, por favor. El evangelio, por lo tanto, yo quiero que tú puedas tener claro qué es el evangelio, para que puedas decir, ok, esto es, y entonces, por lo que sé, voy a actuar acorde al reino y al evangelio que compró. El evangelio, entonces, podemos sintetizarlo de alguna manera, que nosotros no podemos cumplir la ley. Por eso tu hermanito o tu hermanita que andamos juzgando no puede. Y peor tantito, dirían en mi pueblo, si no es creyente. Peor tantito. No, por más que quiera, no puede hacer lo correcto, lo bueno. Entonces, por eso es lo glorioso del evangelio. Nosotros no podemos cumplir la ley, estamos muertos. Gracias damos a Dios por Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió nuestra consecuencia para que podamos ahora vivir por y para Él. Alguien tendría que decir amén a eso, porque el evangelio no se trata de obras o de rendimiento o de qué tan cristiano soy. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios te amó, te limpió. Y vimos en el salmo de hoy, ¿no? Te saca del lodo cenagoso, el salmo 40. El motivo de obedecer, ¿sí? No es por una regla, ¿sí? Por un premio, un castigo, porque se nos ha enseñado alguna vez, es que el cristiano tiene que portarse bien, no tiene que decir groserías y no tiene que ver Los Simpson ni Dragon Ball ni esas cosas de anime porque son del diablo, porque no te vas a ir al infierno, hijo. No, nos vamos al infierno por no recibir a Cristo en nuestro corazón, no porque si ves Dragon Ball o no ves Dragon Ball. Obviamente no estoy promoviendo que veas Dragon Ball, ¿verdad? Pero el asunto es de que tú y yo no obedecemos el cristianismo o a Dios en base a un premio, como la doctrina de la prosperidad enseña. Ofréndale a Dios y dale todo lo que tú quieres con tus diezmos, y si no le oras a las 3 de la mañana, Dios no te va a escuchar y tus esfuerzos no van a ser remunerados. Eso, tú y yo, entonces no has entendido bien el evangelio. Si tú y yo obedecemos a Dios por premio o castigo, no hemos entendido bien el evangelio, porque ha sido por gracia, una respuesta a quien es Dios, nuestra nueva identidad en Él y lo muy, ojo, amados que somos por Dios. La ley del amor es superior. No seas tropezadero. Dale, por favor. La Biblia dice en Efesios 2:8, para que lo tengas ahí registrado: porque por gracia, un regalo no merecido, porque por gracia, y me encanta porque aquí es uno de las cosas, elementos, rasgos que deseo que sea inculcada a nuestra iglesia: la gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén a eso. Amén a eso. Eres libre. Si quieres ir a ver Harry Potter, ve a verlo, Harry Potter. No pasa nada. Si quieres ir a ver una película con tu amigo y lo invitas y le dices, no, pastor, yo no soy tan calenturiento como mi amigo, entonces voy a ir a ver una película de clasificación C, todo me es lícito, pero es que tú no sabes si tu otro amigo
si está batallando con eso y tú lo llevas a ver una película de clasificación C, donde el erotismo es lo que vas a ver en la pantalla. Dirían en mi pueblo, ¿para qué vas a comprar una coca a la cantina? ¿Sí? Si yo puedo abstenerme de eso, por amor a mi hermano, por X razón, por motivos de su conciencia, diría Pablo, yo me voy a abstener de eso. Si alguien me dice, oye pastor, no, mira, te traje un tintito de allá de Buenos Aires, de Argentina, voy a estar agradecidísimo contigo. Ay pastor, mira, yo no tengo ningún tema, pero yo me voy a abstener de eso por amor a mi comunidad. Y diría Pablo, o sea, en términos radicales, si es necesario que yo deje de comer carne por amor a mi hermano, no volveré a comer carne jamás. Uf. ¿Quién estaría dispuesto a hacer eso por amor a su prójimo? Dale, por favor. Regresamos a Romanos, porque el que de esta manera sirve a Cristo, amar a tu hermano es un servicio a Dios. Amar a tu hermano es un servicio a Dios y es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Diría 1 Corintios 13 y Gálatas 5, donde habla acerca de la preeminencia del amor, el fruto del Espíritu Santo, y contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, el amor, y ya vimos el amor ágape, todas estas 13 cualidades que desarrolla 1 Corintios, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, etcétera, etcétera. No es egoísta, no guarda rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que desfundarse o dar doble clic y desplegarse cuando alguien te diga, ama a tu hermano. Y esas 13 cualidades para con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos. No sé si para con los perros, pero vamos a ser aceptables delante de Dios. Dale, por favor. Gálatas 5:13 dice, para que quede muy claro, no seas tropezadero, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Excelente. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Porque yo no he venido, diría Juan 3:17, yo no he venido a este mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hemos sido llamados a libertad, solo que no usen la libertad. Me encanta cómo pone esta nota de balance, porque hay algunos en la iglesia que dicen, bueno, si tengo gracia, no es por obras. Entonces se asignan como un permiso celestial para decir, pues entonces si no es por obras, y si tengo libertad, y si no es inmundo, pues me voy a ir al antro y me voy a poner hasta las chanclas. Pues no es inmundo. Todo me es lícito, pastor. Pero no todo pues no me voy a acabar una botella. Me voy a ir al bailongo a las 3 de la mañana, no a las 6 como antes en mis tiempos mozos. No, la libertad como pretexto para la carne. No uses tu libertad, no abuses de la gracia que Dios te da, porque cómo me entristece, y me encantaría entristecerme más como el Espíritu Santo se entristece. No pisotees la sangre preciosa y valiosa de Cristo que fue derramada en el madero para que tú tuvieras libertad y salvación. Para que te vayas ahí usando el evangelio como un pretexto para la carne. Piénsalo 2 veces, hermano, hermana, amigo, amiga. Entonces, si nos sírvanse por amor nuevamente los unos a los otros. Me encanta. No dice, y ámense a sí mismos y tengan amor propio. Eso ya viene por naturaleza. Sino amen a los otros, unos a los otros. No dice, me encanta también ahí, porque no dice, y ustedes han sido llamados a libertad, ¿sí? Y la libertad no usen la libertad como pretexto para la carne, sino que el pastor les sirva por amor a todos ustedes. ¿Verdad que no dice eso tampoco? Porque me encanta cómo mi iglesia, tu iglesia, está creciendo y se está formando. Donde el peso recae primeramente en los hombros de Cristo, que Él es la cabeza, el sostén de esta congregación, y después
en otros hombres y mujeres piadosos que están haciendo ministerio mutuo contigo y te están amando. Todos nos vamos conectando. Dale, por favor, ya casi para terminar. Entonces, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, ¿sí? Romanos 14:19, lo que contribuye a qué, iglesia? A la paz y a la edificación. Si tengo libertad para decirle a mi hermano, a mi esposa, oye, te quedó bien desabrida la comida, pues tienes libertad para hacerlo. Pero contribuye, ¿es pacífico? Si le dices, ay, ojalá me hubiera casado, eres igualito a tu mamá, ya me la habían advertido, ¿eso contribuye a una edificación? Ay, no, saliste igualito a tu padre. ¿Eso es pacífico? ¿Eso contribuye a la paz? ¿Lo puedes decir? Claro que lo puedes decir. ¿Pero contribuye a la paz? Entonces mejor guárdatelo. Pastor, pero es que yo soy como el Dr. House, directo, brutalmente honesto. Soy muy bíblico. ¿Contribuye a la paz? ¿Va a edificar? Mejor guárdatelo. ¿Vamos bien? Siguiente, por favor. Lo que vas a decir o hacer, ¿pacifica o edifica? Si quieres ponerlo en Twitter, no tiene derecho, o guárdalo ahí. Lo que vas a hacer o decir, ¿pacifica y edifica? ¿O todo lo contrario? Mortifica, trae contiendas, trae mentira, disensiones, gritería, rechazo, destrucción. Dale, por favor. Tú ya has aprendido a recibir de Cristo. No destruyas la obra de Dios, dice Romanos 14:20, la obra de Dios por causa de la comida. Son cosas que tienen importancia en el reino de Dios. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que se escandaliza a otro al comer. Dale, por favor. 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en lo que tu hermano tropiece. No seas tropezadero. Y por último, dale. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos en 1 Corintios 10:23, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. 1 Corintios 10:23 y 24 en la NTV. ¿Más claro? Ni el agua. Y ahora sí, por último, yo sé que siempre digo por último, pero la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dale, por favor. Come lo que quieras. Date, come, disfruta. Porque dice también Eclesiastés que del fruto del trabajo, sí, hay dos cosas que puedes deleitarte, la comida y la bebida. Dale, come lo que quieras, de verdad. Sí, yo no tengo ningún tema si te encuentro comiendo moronga o esas. No. Pero, y en esto me estoy entrenando yo, pero no comas como atleta y vivas como un gordito chelero. Dale, por favor. Porque algunos cristianos simplemente comen pura teología, así como si fuera un predicador de alto rendimiento. Teología, libros sistemáticos, no, escatología, método inductivo, apologética. Oye, ¿y cuándo lo vas a enseñar? No, aquí. Cristiano chelero. Obviamente, hay algunas personas que por su condición médica tienen que tener otro tipo de régimen. Pero yo lo estoy diciendo en este contexto, dale por favor, pero el que duda, o sea, no se crea mucho, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe y todo no procede de fe, es pecado. No vivas en ese pecado, no vivas ahí nada más comiendo y juzgando, sino hazlo por fe. Hazlo por fe. ¿Y qué es fe? No, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en Horizonte tenemos una definición muy particular. Dale, por favor. Creer, fe, es creer en la palabra de Dios, actuar acorde con ello, sin importar cómo me siento,
Si quieres apunta eso porque es muy importante. Porque Dios promete un buen resultado. Estamos parafraseando, ¿no?, el concepto de la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esta es una definición muy particular. Creer en la palabra de Dios, actuar acorde con ello sin importar cómo me siento, porque Dios promete un buen resultado. Dale, por favor. Conclusión. Nuestro anhelo no es agradar al hombre. No somos monedita de oro, sino nosotros le pertenecemos a Dios y le tenemos que agradar a Dios. Gálatas 1:10. 2. La esencia del cristiano no está en las cosas externas, en lo que usa, en lo que se pone, en lo que se tatúa, en lo que bebe. No. Mateo 15:11. Y 3. Cuando mi libertad hace tropezar a mi hermano, debo renunciar a ella. Que Dios bendiga su palabra. ¿Oramos? Amado Señor, eres bueno, eres grande. Moriste por nosotros en la cruz. Te agradecemos por eso, porque tú has sido un Dios de tanta gracia y nosotros a veces no hemos valorado tanta gracia, Señor, sino que a veces juzgamos a los demás por su apariencia. Líbranos de juzgar, de ser unos juzgones y ser unos piedras de tropiezo, Señor. Y construyen esta iglesia, una iglesia que ame de a de veras, que se preocupe por su hermano de a de veras, que seamos realmente una comunidad, que decidamos abstenernos de nuestra libertad por amor a nuestro prójimo. Queremos agradarte a ti, y ya sea comer o beber, no queremos hacerlo por temor, sino para darte gloria a ti, Señor. Purifica nuestro corazón, edifica tu iglesia, y acompáñanos el resto de la semana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.